Hola mis queridos y apreciados alumnos de cuarto de secundaria, ahora vamos a estar en esta clase de biología. Quería llevarla también de manera directa por Zoom, pero vamos a aprovechar el Zoom para realizar las clases de química. Y por este medio explicaré la clase de biología donde nos vamos a dedicar el día de hoy a los ácidos nucleicos. Qué hermoso, eso creo que lo hemos conversado en algún momento. No, es la primera vez que voy a conversar con ustedes sobre los ácidos nucleicos, pero es muy sencillo. Cuando piensen en ácidos nucleicos van a pensar en dos cosas, ADN y ARN. Y antes de ir allá, vamos a empezar a hacer algunas diferencias para que cuando lleguemos a cada uno, al ADN o al ARN, observemos observemos algunas cosas que ya hayamos aprendido en esta diapositiva. Por ejemplo, el ADN, observen acá, tiene dos cadenas enrolladas una con otra. El ARN tiene una sola cadena, una sola. Y ahí está la primera diferencia. Segunda diferencia, el ARN tiene unas bases nitrogenadas que son estas: citosina, guanina, adenina y uracilo. ¿Cómo se llaman? Bases nitrogenadas, ¿cierto? Y el ADN tiene igual citosina, guanina, adenina, pero cambia algo. En el ARN hay uracilo y en el ADN hay timina. Diferencia, ¿no? Ahí tienen dos diferencias entre el ADN y el ARN. ¿Dónde se encuentran? Dentro de la célula. ¿Dónde se encuentran? Dentro del núcleo. El ADN dentro del núcleo y el ARN puede estar o dentro del núcleo o fuera del núcleo. ¿Ok? Continuamos entonces. Bien, todo debe tener un propósito, un objetivo, una meta. Algo que queremos lograr. El propósito de esta clase es conocer la estructura y función de los ácidos nucleicos. Vamos a conocer estructura y función de los ácidos nucleicos. Perfecto, avanzamos. Bien, conceptos. Ya, perfecto, muy fácil. Esto que está aquí, N significa nucleótido. N nucleótido, N nucleótido, N nucleótido. Muchos nucleótidos unidos forman un ácido nucleico, ¿cierto? Muchos nucleótidos unidos forman un ácido nucleico. Recuerden, muchos monosacáridos formaban un carbohidrato, muchos aminoácidos formaban una proteína, muchos nucleótidos forman un ácido nucleico. Entonces un ácido nucleico será la unión de muchos nucleótidos, ¿cierto? Continuamos. Bien, ¿y qué son los nucleótidos? Empecemos por ahí. Observen acá cómo está formado un nucleótido. Un nucleótido tiene esto que está en verde, que estoy indicando acá, es un azúcar. Eso es un azúcar que puede ser una ribosa o una desoxirribosa. Pero nada más piensen en un azúcar, no se compliquen. Un azúcar tiene esto que está aquí en moradito, que sí es importante, que se llama base nitrogenada. Una base nitrogenada, se llama nitrogenada por la cantidad de nitrógenos que tiene, y un grupo fosfato. Entonces, un nucleótido, uno solo, contiene estas tres cosas: base nitrogenada, azúcar y grupo fosfato. Y si unimos muchos nucleótidos, ¿qué formamos? Un ácido nucleico, ¿cierto? Avanzamos. Lindo. Observen acá cómo se unen los nucleótidos unos con otros. Observen, vamos a ver esta cadena que está aquí. Aquí hay un nucleótido, grupo fosfato, azúcar y base nitrogenada. Observen cómo este nucleótido se une al otro nucleótido por el grupo fosfato. Aquí hay otro nucleótido, fosfato, azúcar y base nitrogenada. Aquí hay otro nucleótido, fosfato, azúcar, base nitrogenada. Aquí hay otro nucleótido, fosfato, azúcar, base nitrogenada. Y aquí hay una cadena de nucleótidos. Y observen que a este lado hay otra cadena de nucleótidos: fosfato, azúcar, base nitrogenada, fosfato, azúcar, base nitrogenada, fosfato, azúcar, base nitrogenada, fosfato, azúcar, base nitrogenada. Lindo, ¿verdad? Entonces aquí hay una cadena de nucleótidos, aquí hay otra cadena de nucleótidos. Se unen entre ellas por grupos fosfatos, ¿cierto? Se unen entre ellas por grupos fosfatos. Pero una cadena se une a la otra por las bases nitrogenadas. Esta base se une con esta base, esta base se une con esta base, esta base se une con esta base, esta base se une con esta base nitrogenada. Y eso es lo que se le llaman pares de base, como dice aquí. Y las bases nitrogenadas se unen por enlaces de hidrógeno. Por enlaces de hidrógeno. ¿Se entiende? Sigamos adelante. Muchos nucleótidos se unen por grupo fosfato y forman una cadena de nucleótidos. Muchos nucleótidos se unen por grupo fosfato y forman una cadena de nucleótidos. Dos cadenas nucleótidos se unen por los pares de bases nitrogenadas por enlaces de hidrógeno. Continuemos. Ok, entonces teníamos grupo fosfato, azúcar y bases nitrogenadas. ¿Cuáles son esas bases nitrogenadas? Tenemos la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Esas son las bases nitrogenadas. Aquí falta una, estas son las del ADN. Falta una que es la del uracilo,
que el uracilo, que es una base nitrogenada del ARN. ¿Ok? Entonces las bases nitrogenadas se unen entre ellas, como dijimos, por enlaces de hidrógeno. Aquí dice, por 2 enlaces de hidrógeno. ¿Sí? La guanina con la citosina por 3 enlaces de hidrógeno y la adenina con la timina por 2 enlaces de hidrógeno. Avanzamos. Ay, qué hermoso. Estos señores que están aquí, mire, ahí, mire, con poco pelo como el profe John, ¿cierto? Dicen por allí que poco pelo es signo de inteligencia. Chicos, estos señores son Watson y Crick, los señores que secuenciaron, mejor dicho, que no que secuenciaron, sino que descubrieron o que sí, descubrieron la estructura del ADN, cómo estaba formado, esta estructura que estamos hablando de nucleótidos con base nitrogenada. Estos señores llegaron a esa conclusión. Inteligente, ¿verdad? Yo creo que sí, pero claro, con muchísimo trabajo, es la clave de todo. Mucho trabajo, mucha constancia, mucha dedicación, por un periodo largo de tiempo se llega a un resultado. Avanzamos. Comencemos. ADN y ARN. El ADN o ácido desoxirribonucleico, pregunta de examen, ¿qué es el ADN? Ácido desoxirribonucleico es un par de cadenas. Observen, dos cadenas. Aquí va una cadenita y aquí va la otra cadenita. Dos cadenas, lo dijimos al principio. ¿Dos cadenas de qué? Una cadena de nucleótidos, la otra cadena de nucleótidos, y se unen entre ellos por las bases nitrogenadas, como lo veíamos en los ejemplos anteriores. Observemos acá. Miren, aquí hay un nucleótido, aquí hay un nucleótido, aquí hay un nucleótido, aquí hay otro nucleótido y forman una cadena de nucleótidos, se unen entre ellas por grupo fosfato. Aquí hay otra cadena de nucleótidos y se va a unir con la otra cadena de nucleótidos por las bases nitrogenadas. ¿Observan? Timina se une con adenina, siempre, siempre. La timina, por eso la T, se une con la adenina. Eso no falta. Timina con adenina. Y la citosina siempre se une con la guanina. Citosina con la guanina. ¿Cómo se unen entre ellas? Por enlaces de hidrógeno. La timina con la adenina por 2 enlaces de hidrógeno. Observen, 1, 2 enlaces de hidrógeno. Está fácil, ¿verdad? Timina con adenina, 2 enlaces de hidrógeno. Y la guanina con la citosina por 3 enlaces de hidrógeno. ¿Lindo? Perfecto. Pregunta de examen. ¿Cómo se unen los nucleótidos entre sí? Por grupos fosfato. ¿Cómo se unen las dos cadenas de nucleótidos? Por las bases nitrogenadas. Otra pregunta. ¿Una citosina siempre se une con una guanina? ¿Una adenina siempre se une con una timina? Perfecto, ¿verdad? Avancemos. Bien, entonces el ADN para poder entrar dentro de la célula tiene que enrollarse y se enrolla de la siguiente forma. Aquí se va enrollando, se va enrollando, se va enrollando, se enrolla en unas proteínas que se llaman histonas, se enrollan allí en esas histonas y se sigue enrollando, enrollando, enrollando y forma la cromatina. Forma la cromatina y la cromatina cuando se encuentra la célula en proceso de división celular forma los cromosomas. Entonces la doble hélice de ADN se enrolla en histonas, forma la cromatina y la cromatina cuando la célula se está dividiendo forma los cromosomas. Ojo, pregunta de examen de admisión, ¿cuántos pares de cromosomas tenemos los seres humanos? Tenemos 23 pares de cromosomas. 22 son autosomas, 22 pares son autosomas y un par es un par sexual. Chévere. Avancemos entonces. Bien. Aquí tenemos entonces el ácido ribonucleico o ARN. A diferencia del ADN, el ácido ribonucleico tiene una sola cadena de nucleótidos. Observen un nucleótido aquí unido con el otro nucleótido por el grupo fosfato y unido con el otro, y es una sola cadena, el ácido ribonucleico. ¿Ok? Entonces, la diferencia es que el ácido ribonucleico tiene una sola cadena. Hay otra diferencia también en el ARN, que está aquí, ya no vamos a tener timina, sino uracilo. Timina en ADN y uracilo en ARN. Continuamos. Bien, entonces el ARN, como veníamos diciendo, es una sola cadena de nucleótidos, bien, con 4 bases nitrogenadas y se sustituye la timina por el uracilo. Entonces, bases nitrogenadas del ARN, citosina, guanina, adenina y uracilo. Tipos de ARN. Hay tres tipos de ARN. 1. ARN de transferencia. ARN de transferencia. No nos vamos a aprender qué hace cada uno, eso lo vemos más adelante en síntesis de proteína. ARN mensajero y ARN ribosómico. Sepan que existen 3 tipos de ARN y esos son. ADN es uno solo y tiene doble hélice. ARN son 3 tipos de ARN y tienen una sola cadena de nucleótidos. Sigamos. Ok, ¿y qué relación hay entre el ADN, el ARN y las proteínas? Bueno,
En el ADN está escrito algo, es como si fuese un código binario de las computadoras, pero aquí se llama código genético. Está escrito en adenina, timina, guanina, citosina, adenina, timina, guanina, citosina, y así, eso se le llama código genético. Ese código genético se transcribe a ARN y el ARN va hasta otra parte de la célula y forma las proteínas. La información que estaba en el ADN se traduce a proteínas. Esa es la relación, que las proteínas se forman a partir del ADN con el ARN intermediario. Y estos que están aquí, los virus dentro de su estructura contienen ácidos nucleicos. Y es algo que clasifica los virus. Hay virus de ADN y hay virus de ARN. Exactamente, el que nos está causando los problemas en este momento será un virus de ADN o un virus de ARN. Por 2 puntos para el examen. El primero que envíe por la sección de mensajería, me envíe un mensaje privado allí por el cubicol, ¿ok? Que me envíe qué tipo de virus es el coronavirus, es un virus de ADN o de ARN y por qué. Bien, tendrá 2 puntos adicionales para el examen, así que atentos chicos, el primero que llegue se lleva su nota. Seguimos avanzando. Ahí ya tenían la respuesta ya. Olvídenlo, en la diapositiva anterior tenían la respuesta de lo que, bueno, igualmente envíenlo, a ver quién se gana sus 2 puntitos. Ok chicos, entonces los virus utilizan, lo que hacen los virus es que, aquí está el ejemplo con el virus del VIH, pero por lo general los virus actúan más o menos similares todos, entran a la célula, se aprovechan, se unen al ADN de la célula y producen nuevos virus, producen nuevos virus, se producen muchísimos virus en cada célula. Chicos, recuerda, quédate en casa, sí o sí, vamos a cuidar vidas. Quédate en casa, cumple con las normas, lávate las manos, si sales usa tapaboca, usa guantes, yo prefiero usar guantes también para recordar de no llevarme las manos a la boca y cuando llego a casa me lavo tanto los guantes como después que me quito los guantes me lavo las manos también, doble protección, cuídense mucho, nos vemos en la clase de Zoom, ahí hablaremos de química, hasta la próxima, chao chao.